Estamos atrapados en una realidad alternativa a la Tierra. Lo que vive aquí es escalofriante. No sé por qué me molesto en grabar todo esto. Supongo que espero que me ayude a entender las cosas. Que revele detalles que no había notado antes. Pero lo dudo. Estoy empezando a perder la cabeza. Y todos los demás también. Comenzaré desde el principio. Llegué a la universidad sobre las 10 de la mañana. Tenía un examen de filosofía intermedia. Una asignatura optativa. Pensé que lo haría durante el verano. No recuerdo haber visto ni oído nada raro cuando entré al edificio. Aunque, claro, no estaba prestando mucha atención. Tenía la vista clavada en mis apuntes, intentando memorizar a última hora. Aunque recuerdo claramente haber entrado por primera vez al edificio por una puerta. Una puerta por la que había pasado muchas veces. Lo raro empezó con el examen en sí. Las preguntas de la primera página parecían bastante relevantes para el material que nos habían enseñado en clase, pero luego le di la vuelta al examen y no entendía lo que estaba viendo. Era un diagrama de una forma extraña y compleja. Podría haber sido una especie de máquina. Lo que me asustó fue que me resultaba vagamente familiar. No lo suficiente como para recordar dónde lo había visto antes, pero sí para evocar ese lejano reconocimiento. Y me puso los pelos de punta. Fuera cual fuese el recuerdo, sin duda había sido desagradable. No había ninguna pregunta debajo. De hecho, el resto de la página estaba completamente en blanco. Levanté la mano mientras seguía mirando el diagrama, pensando que tal vez me habían dado una copia mal impresa. Cuando nadie se acercó, miré a mi alrededor y vi que no había ningún supervisor presente. Solo un grupo de estudiantes con cara de confusión. Al recordarlo, estaba seguro de haber visto a una persona al frente del aula cuando entré. La misma persona que nos dijo que podíamos empezar a escribir. Pero no había sido el profesor. No había sido nadie que hubiera visto antes. Simplemente no me lo había planteado en ese momento. Ninguno sabía realmente qué hacer. Al final, alguien se levantó y salió de la sala. Y luego le siguieron algunos más. Pero la mayoría permanecimos sentados. Supongo que aún suponíamos que si nos íbamos, tendríamos problemas. Producto de años y años de condicionamiento académico. Después de unos minutos, uno de los estudiantes regresó. Tenía los ojos muy abiertos. Dijo que algo raro estaba pasando. Que las puertas de la entrada principal habían desaparecido. Era algo difícil de creer, pero el hombre lo había dicho con tanto miedo y sinceridad que nos obligó a levantarnos y salir de la habitación, para confirmarlo. Y tenía razón. Donde deberían haber estado las puertas solo había una pared lisa y sólida. Alguien sugirió que podría haber sido una construcción. Todos los demás argumentaron que era imposible. Estuvimos en el aula no más de 20 minutos. ¿Qué clase de construcción empieza y termina tan de repente? Por supuesto, el siguiente paso era revisar las demás salidas. Averiguar si realmente estábamos atrapados allí. Conocía bastante bien la distribución del edificio. No como la palma de mi mano, pero ya había estado allí bastante. Era bastante grande. 3 pisos. Probablemente también un sótano. Sabía que había 4 salidas diferentes, aunque no me habría sorprendido si hubiera más. Después de recorrer cada centímetro del primer piso, sentí que se me encogía el corazón. Todas las salidas que recordaba con claridad habían desaparecido, reemplazadas por una pared vacía. Después, volví al vestíbulo principal, donde casi todos se habían reunido, todos con cara de asombro. Alguien mencionó que también faltaban todas las ventanas. Todos la miramos. Luego miramos a nuestro alrededor. Tenía razón. Era algo que no habíamos notado al principio porque la impresión de las puertas que faltaban lo había superado. Habían desaparecido todas. Incluso los grandes cristales del techo. La gente negaba con la cabeza, con expresiones que mezclaban confusión y profunda angustia. Algunos caminaban de un lado a otro, murmurando para sí mismos.
Algunos maldecían en voz alta. Observé al grupo. Éramos unos 30. Solo reconocí algunas caras, pero tenía sentido dado que apenas había ido a clase. Y solo conocía el nombre de una, Rachel. Estaba de pie, apartada del resto, mirando fijamente su teléfono. Me había sentado a su lado durante la primera clase del semestre, donde nos obligaron a participar en una serie de actividades para romper el hielo. Intercambiamos números de teléfono entonces, pero después ninguna de las dos nos había contactado. Me vio y me ofreció una sonrisa forzada. Se acercó y me preguntó si tenía señal. Lo comprobé y vi que no. Lo cual no era normal. No es que hubiera tenido buena señal en ese edificio, pero siempre había habido al menos una o dos barras. Ahora no tenía absolutamente nada. Como si estuviera en medio del bosque o algo así. Luego me preguntó si tenía acceso a internet. Vi que seguía conectado al wifi de la universidad, aunque todo parecía ir a paso de tortuga. Me dijo que le pasaba algo parecido. Había intentado enviar correos electrónicos a la administración preguntando qué pasaba, pero no los habían entregado. Tengo un amigo, James, que también debía estar en el campus ese día para presentar otro examen. Intenté llamarlo por Instagram, pero la conexión era muy mala. Luego intenté enviarle un mensaje pidiéndole que recorriera el edificio y me contara qué veía desde fuera. El mensaje tardó muchísimo en llegar, pero al final lo consiguió. Mientras esperábamos una respuesta, Rachel mencionó el hecho de que había un puente en el segundo piso que conectaba este edificio con Ciencias de la Tierra. Sin nada mejor que hacer, subimos las escaleras para ir a echar un vistazo. Pero no fuimos los primeros en llegar. Un grupo de 3 ya estaba parado frente a él. Parecían haber visto un fantasma, con la cara pálida. Cuando doblamos la esquina entendimos por qué. El puente estaba allí, pero estaba oscuro. No era oscuro porque las luces no funcionaran. Es decir, no había nada más allá. Una ausencia total de todo. Un vacío absoluto. Ni siquiera pudimos ver unos centímetros antes de que la luz se apagara por completo. Ni siquiera fue gradual. Simplemente se detuvo. Mirarlo fijamente era inquietante. Empecé a preguntarme si tal vez solo era una pared negra. Saqué una botella de agua vacía de mi mochila, preparándome para tirarla, cuando uno de los otros chicos me dijo que no me molestara. Ya lo hemos intentado, dijo. No es sólido. No es una pared. Rachel le preguntó si alguien había intentado entrar. Él negó con la cabeza y le dijo que ni hablar. Pero que podía ser su invitada. Lo miró fijamente un buen rato y casi parecía que lo estaba considerando. Pero no se movió. Pronto llegaron más personas y las alcanzamos. Para entonces, éramos unos 10 parados frente a la puerta, esperando a que alguien entrara. Una tensión silenciosa flotaba en el aire. Como si se tratara de una trampa extraña. Finalmente, alguien se ofreció a echar un vistazo. Un tipo al que no reconocí en absoluto. Alto, musculoso, con el pelo rapado. Un tatuaje de una motosierra en el brazo. Dijo llamarse Arnold. Se acercó a la oscuridad con cuidado y se detuvo a pocos metros. Y luego se quedó mirando al frente. Le preguntamos qué vio. No dijo nada. Intentó usar la linterna de su teléfono, pero no logró penetrar ni un centímetro de la penumbra. Estaba claro que no quería entrar, pero que, aún así, se había comprometido. Finalmente, se movió. Estuvo allí unos 5 segundos antes de salir corriendo. Y quiero decir que corrió como un loco. Bajó las escaleras sin parar ni un instante y explicó lo sucedido. Miramos hacia la oscuridad, esperando que algo saliera corriendo tras él. Pero no ocurrió. Nada se movió ni hizo ruido. Bajamos al primer piso y encontramos a Arnold subiendo sillas de la cafetería al vestíbulo. Alguien corrió a detenerlo, pero él los apartó y les dijo que se fueran a la mierda.
Empezó a lanzar sillas contra el panel de yeso, lanzando varias en rápida sucesión. Luego tomó una y empezó a usarla como una herramienta contundente, destrozándola. Se había vuelto completamente salvaje. En poco tiempo, había excavado un agujero del tamaño de un humano. Corrimos hacia él e intentamos calmarlo. Simplemente se esforzó más. Finalmente, su cuerpo se rindió y se vio obligado a descansar. Y fue entonces cuando finalmente nos contó lo que había sucedido en el puente. Había gente allí arriba, dijo entre respiraciones largas y trabajosas. Nos miramos y le pedimos que se explicara. Respiró hondo otra vez y nos contó que casi inmediatamente después de entrar, se topó con algo que le bloqueaba el paso. Pero no era una pared ni un objeto cualquiera. Era una persona. Un grupo de personas, se dio cuenta, todas de pie, completamente inmóviles en la oscuridad. Dijo que sabía que eran personas porque podía sentir su piel. Pero ahora que lo pensaba, no estaba seguro de que fueran personas en absoluto. Porque la piel estaba fría y húmeda. La textura era extraña. Dijo que podía oírlo respirar, pero las exhalaciones eran demasiado rápidas. Como si jadearan. Dijo que su aliento olía a gasolina podrida. Lo que fuera que fuera. Dijo que le susurraban cosas terribles. Cosas sobre el que no deberían haber sabido. Una vez que recuperó la energía suficiente, volvió a estrellarse contra la pared y no pudimos hacer nada más que quedarnos en silencio observándolo. No quería creer nada de lo que acababa de decir, pero su miedo parecía real. Definitivamente algo le había pasado allá arriba. Al poco rato, otros tomaron sillas y se unieron a él. Lo que dio pie a más. Y entonces Rachel y yo también teníamos sillas en nuestras manos. Pasamos como una hora destrozándolo todo hasta que nos dimos cuenta de que algo no iba bien. Porque ya deberíamos haber estado afuera. Pero la pared seguía creciendo. Solo paneles de yeso interminables. Medimos la distancia entre donde estábamos ahora y donde comenzaba el muro. Casi 3 metros. Pero quizá nuestra sensación de distancia estaba distorsionada. Así que seguimos caminando una hora más. Habíamos recorrido 5,5 metros y seguía siendo la misma historia. Como si hubieran construido un muro completamente nuevo en menos de 20 minutos. Uno inexplicablemente grueso. Un estudiante de ingeniería civil señaló que el muro en sí era imposible. Que no era estructuralmente viable porque no tenía estructura metálica. Que ni siquiera había tuberías ni aislamiento. Que nadie habría probado esto, y menos para un edificio universitario. No sabía qué pensar. Pero esto parecía no llevarme a ninguna parte, así que bajé la silla. Caminé hacia la cafetería y me senté frente a una cafetería vacía. Parecía que seguía abierta. Había una cafetera medio llena al fondo, pasteles y sándwiches expuestos en los cristales, todas las luces aún encendidas. Simplemente no había personal. Entonces me di cuenta de que las únicas personas en todo el edificio parecían ser quienes habían estado haciendo el examen. Era un hecho que me inquietaba tanto que me obligé a no darle vueltas. Estaba cansado y hambriento, así que fui detrás del mostrador, me serví un café y tomé uno de los sándwiches. Un rato después se me unieron Rachel y algunos más. Otros se habían ido en direcciones diferentes, probablemente todavía buscando otra salida. Otro grupo seguía intentando atravesar la pared. De vez en cuando, salían del agujero con las camisas empapadas en sudor, sosteniendo sillas rotas. Se acercaban y tomaban más antes de volver a entrar. Sus expresiones eran como de trance. Puedo ver que algunas de sus manos sangraban. Mientras escribía esto, recibí un mensaje de James. Dijo que fue al edificio y lo vio rodeado de policías y cinta policial. Dijo que intentó acercarse, pero lo detuvieron y le dijeron que era una zona prohibida, aunque se negaron a darle una explicación. Dijo que vio todas las entradas cubiertas por lo que parecían grandes carpas blancas, cada una custodiada por oficiales con chalecos antibalas y rifles. Había pensado pedirle que contactara a la policía. Esperaba que eso ayudara. Pero ahora realmente no sé qué hacer.
Son las 10 de la noche. Llevamos en este edificio poco más de 12 horas. Ya hemos registrado todo el lugar una docena de veces, revisando cada rincón, cada pasillo, cada habitación, y siempre llegamos a la misma conclusión. En el tercer piso, encontramos una sala de mantenimiento con una escalera que presumiblemente subía al tejado. Abrimos la trampilla y ¿sabes qué encontramos? Un montón de tierra mojada. Como si el edificio se hubiera enterrado. La tierra estaba al menos lo suficientemente blanda como para que, si de verdad nos apeteciera, pudiéramos trepar por ella. Pero no estamos tan desesperados como para eso. Todavía no. Ahora estamos sentados en la biblioteca. Nos habíamos alejado de la cafetería porque el grupo que excavaba en la pared empezaba a asustarnos. Cada vez que salían, se veían cada vez más desgastados. Con el rostro empapado en sudor, la piel de las manos desgarrándose lentamente. La cafetería se estaba quedando sin sillas. Intentamos convencerlos de que pararan. Les dijimos que debían haber excavado cientos de metros de yeso y que, aún así, no iban a ninguna parte. Pero no nos hicieron caso. Casi parecían poseídos, obsesionados con la idea de que finalmente saldrían. Recibí un mensaje de James diciéndome que la policía sigue rodeando cada centímetro del edificio. Que han ampliado el perímetro para que nadie pueda verlo bien. Que han llegado varios equipos SWAT y que ha escuchado disparos esporádicos resonando en el aire. No quiero decir que nos hayamos dado por vencidos, pero la verdad es que no sabemos qué hacer. Somos 4, Rachel, Jason, Amira y yo. No conocíamos a Jason ni a Amira. Simplemente coincidimos. La mayoría se ha dividido en grupos más pequeños, aunque también he visto a algunos sentados o de pie solos. Hemos estado hablando mucho. Intentando entenderlo. Racionalizar las cosas. Amira cree que hemos acabado en el infierno. Que eso explica por qué han desaparecido todos los demás. Le dije que eso no tiene sentido porque nosotros... ¿Por qué un grupo de universitarios haciendo un examen de filosofía? Me miró y me preguntó si alguna vez había hecho algo terrible. Le dije que sí, pero que casi todos los demás también. Entonces, ¿por qué nos habían señalado? No respondió. Luego cambió de tema y nos preguntó qué habíamos visto en la segunda página de nuestros exámenes. Pensé en esa máquina de aspecto extraño. En por qué me resultaba tan familiar. Pero seguía sin poder ubicarla. Supongo que era algún recuerdo demasiado enterrado. Amira nos contó que lo único que había en su papel era el boceto del rostro de un hombre. De mediana edad, con el pelo despeinado y cicatrices por todas partes. Dijo que había visto a ese hombre antes, hacía mucho tiempo. Había estado de vacaciones con su familia en una playa. Era de noche y se había escapado del hotel con un primo. Estaban sentados en la arena en la oscuridad, mirando el océano, cuando vieron una figura delante, sentada con el agua hasta la cintura. Cada ola que llegaba a la playa era lo suficientemente fuerte como para sumergirlo por completo. Pero esto no pareció molestarlo. Simplemente se quedó sentado allí. Todo este tiempo habían creído que estaba mirando hacia el océano. Pero entonces las nubes se despejaron y la luz de la luna reveló que en realidad los estaba mirando directamente. Miraba con los ojos tan abiertos que tuvo que forzarlos a abrirlos. Ella dijo que se levantó y segundos después, corría hacia ellos. Por supuesto, inmediatamente comenzaron a correr. Pero para cuando Amira regresó al hotel, su amiga ya no estaba allí. Les dijo a sus padres y que la policía estaba involucrada. Ninguno de los dos fue encontrado. Jason dijo que su papel solo contenía un número de teléfono, 123-456-7890. El mismo número del que había recibido una llamada el día que su antiguo compañero de piso se suicidó. Estaba en su antiguo apartamento, trabajando en una tarea, cuando vio el número aparecer en la pantalla. Aburrido y curioso, contestó. Dijo que la voz al otro lado era robótica, sin género. Sonaba automatizada. Y lo único que decía era que su compañero de piso, Kyle, estaba a punto de morir.
Pensó que era una broma de mierda hasta que escuchó un ruido fuerte que venía de la habitación de Kyle. Corrió hacia allí y abrió la puerta de golpe. Kyle estaba de pie en una silla en medio de la habitación con una soga al cuello. Había una niña sentada en el alféizar de la ventana detrás de él, con un sombrero grande que le cubría los ojos y la nariz. Kyle le sonrió antes de patear la silla. Jason intentó salvarlo, pero no pudo. Después de que Kyle quedara inconsciente, la niña se rió de él y saltó por la ventana. Estaban en el piso 17. Entonces recordó que Kyle nunca tuvo ventana en su habitación. La policía nunca pudo rastrear la llamada. Resultó ser un número muerto. Durante todo este tiempo, Rachel no había dicho nada. La sangre se le había ido de la piel y tenía la mirada fija en el suelo. Le aseguramos que no tenía que hablar de ello si no se sentía cómoda. Respiró hondo y dijo que su examen tenía una foto Polaroid pegada. Una foto de ella misma en su habitación de niña, tomada desde dentro del armario. Dijo que tenía un novio en el instituto llamado Chris. Una noche, ambos estaban sentados en su habitación y por alguna razón, empezaron a discutir. La cosa se puso fea y entonces Chris corrió a su armario y cerró la puerta. Ella pensó que él estaba siendo inmaduro y le dijo que saliera. Pero él no dijo nada y se quedó allí. Entonces se acercó y abrió la puerta. Pero él no estaba allí. Y su armario era diminuto. No había ningún lugar donde pudiera haberse escondido. Entonces oyó un ruido que venía de arriba. Del techo. Parecía una risa. No era la voz de Chris. Era la de una anciana. Cerró la puerta y le contó a su padre lo sucedido. Él llamó a la policía y registraron toda la casa, pero no pudieron encontrar ni a Chris ni a la mujer. Nunca más se supo de Chris. Entonces todos me miraron. Les dije que había visto el diagrama de una especie de máquina, pero que la verdad es que no recordaba qué se suponía que era. No sé si me creyeron, pero nadie me presionó. Claro que me asusté muchísimo. Porque si esas cosas les habían pasado a ellos, ¿qué demonios me había pasado a mí? ¿Que intentaba borrar mi cerebro? Amira sugirió que volviéramos a la sala de reconocimiento para que pudiera echarle un vistazo y refrescarme la memoria. Le dije que ni hablar. Que no me interesaba averiguarlo. Pero entonces Rachel dijo que estaba bastante segura de que había dejado el cargador del teléfono en esa sala, así que iba a ir de todos modos. Accedimos a acompañarla. Al llegar, descubrimos que alguien había apagado las luces. El problema era que no sabíamos exactamente dónde estaban. Quizás en algún lugar de la pared del extremo derecho. Entramos y estaba a punto de encender la linterna de mi teléfono cuando Rachel me detuvo. Nos dijo que guardáramos silencio. Así lo hicimos. Entonces pudimos oírlo. El leve sonido de varios lápices garabateando sobre papel. A medida que nuestros ojos se acostumbraban a la oscuridad, pudimos distinguir las siluetas de varias figuras sentadas, encorvadas sobre los escritorios. Salimos corriendo, cerramos la puerta tras nosotros y la atrincheramos con sillas. De regreso a la biblioteca, pasamos por el agujero en la pared y notamos que se había quedado en silencio. No había estado en silencio por un rato. Jason interpretó esto como que finalmente habían excavado el túnel para volver al exterior. Que simplemente no se habían molestado en volver a avisarnos. No estaba tan seguro, pero ya había entrado corriendo. Lo seguimos, esforzándonos al máximo por atravesar el sendero tortuoso e irregular. Era sorprendente lo largo que se extendía. Pero en un momento dado, el aire empezó a volverse realmente frío y nítido. Y entonces pudimos ver la luz del día. Gris y apagada. Pero inconfundible en la oscuridad. Jason estaba extasiado. Se dio la vuelta con una enorme sonrisa y dijo que lo habíamos logrado. Que íbamos a lograrlo. Pero algo no cuadraba. Porque no debería haber luz de día. Porque era pasada la medianoche. Empezó a correr más rápido y nos costó seguirle el ritmo. Pero pronto el túnel llegó a su fin. Pronto estábamos afuera. Pero no en un lugar que yo reconociera. No en un lugar donde deberíamos haber estado.
De alguna manera, ya estábamos en el maldito océano. Gruesas nubes grisáceas se extendían por el cielo. Un trueno retumbaba a lo lejos. Caía una llovizna ligera. Frente a nosotros había lo que parecía una gigantesca plataforma metálica. Como una enorme rejilla de alcantarilla suspendida sobre el agua. Dudé en pisarla, pero la probé con el pie y parecía robusta. Salimos y miramos a nuestro alrededor, aunque era difícil describir lo que vimos. Era como una ciudad flotante construida completamente de acero. Cuanto más miraba a mi alrededor, más misteriosa me parecía la arquitectura. Los edificios eran demasiado puntiagudos, casi como espadas. Además, estaban construidos de una forma que parecía caótica, sin sentido. Había vastas extensiones de espacio vacío, pero también zonas donde varios edificios convergían en uno, formando una estructura metálica de aspecto grotesco. Casi parecían tumores metálicos gigantes. Algunos edificios eran tan altos que perforaban las nubes, mientras que otros no eran más grandes que un cobertizo. Algunos tenían formas poco convencionales. Había una pirámide, una esfera, un pentágono. Algunos edificios parecían flotar en el aire sin ningún soporte visible. Había luces encendidas en algunas ventanas, aunque no parecía haber nadie alrededor. El aire olía a pescado crudo, humo y gasolina. Se oía un ruido constante y chirriante de fondo. Parecía metal afilándose. Cada vez que un relámpago brillaba sobre las nubes, podíamos ver la silueta de figuras colosales en el cielo. Una parecía una calavera humana. Otra, una serpiente con miles de zarcillos. La expresión de Jason cambió bruscamente de esperanza a angustia desenfrenada. Se arrodilló y se tapó la cara con las manos. Intentamos ponerlo de pie, pero no se movió. Rachel señaló a alguien a lo lejos, de pie en lo alto de uno de los edificios. Pensamos que podría haber sido Arnold porque llevaba la misma camisa roja. Parecía que nos estaba observando. Dudamos si debíamos intentar llamarlo o no. Pero decidimos guardar silencio. Después de un rato, se desplomó por el borde, cayendo en picado lo que parecían cientos de metros hasta la plataforma. La caída debería haber sido lo suficientemente alta como para convertirlo en un panqueque, pero aterrizó perfectamente de pie, sin ningún problema. Luego se puso a cuatro patas y empezó a arrastrarse hacia nosotros. Fue una imagen tan impactante que nos paralizó un momento antes de que pudiéramos orientarnos. Nos giramos y corrimos de vuelta al túnel. Pero no pudimos encontrar a Jason. Miramos a nuestro alrededor hasta que lo vimos sentado en las barandillas al borde de la plataforma. Lo llamamos, pero no nos hizo caso. Entonces saltó. Antes de que pudiera tocar el agua, una mano gigantesca y pálida surgió del océano. Lo agarró y lo arrastró hacia abajo. Miré a mis pies, a través de las aberturas de la plataforma. Flotando justo debajo de la superficie del agua había lo que parecía un rostro humano. Probablemente medía unos 4 metros de ancho. La mejor manera de describir la expresión de su rostro es con una malicia entusiasta. Como si simplemente estuviera deseando hacernos daño. Volví a mirar a Arnold y ya estaba lo suficientemente cerca como para ver que tenía la cabeza completamente torcida. Corrimos de vuelta al túnel, atravesando los paneles de yeso hasta que volvimos al edificio. Empezamos a atrincherarla con mesas, sillas y lo que encontrábamos. Pero nada nos seguía. Nos sentamos en el suelo y recuperamos el aliento. Seguimos aquí sentados. Ha habido poca discusión sobre lo que acabamos de ver. Parece que todos nos hemos quedado sin palabras. Acabamos de ver a un grupo de estudiantes salir de la cafetería, cada uno con un cuchillo de cocina. Les preguntamos qué hacían. Cuando se giraron hacia nosotros, vimos que tenían los antebrazos cubiertos de sangre. Nos dijeron que habían encontrado una salida por el sótano. Que había un túnel oculto en una de las paredes que nos llevaría afuera. Pero que primero necesitaban deshacerse de la gente que bloqueaba el paso. Nos preguntaron si queríamos unirnos. Que había mucha gente ahí abajo y que les vendría bien nuestra ayuda. Rachel les preguntó qué aspecto tenían esas personas. Nos dijeron que parecían estatuas.
grandes, pálidas, desnudas, rígidas. Pero sabían que no eran estatuas porque gritaban, sangraban y podían ser asesinadas. Nos preguntaron de nuevo si queríamos unirnos. Lo más inquietante fue que no parecían locos ni delirantes. Sus expresiones eran lúcidas, sus voces sinceras. Quizás decían la verdad. Pero aún así no podíamos hacerlo. Seguimos sentados allí. Empezábamos a oír cosas extrañas. Un cántico apagado provenía de abajo. Pasos pesados justo encima, como si varias personas hubieran empezado a correr en círculos. Una de las puertas de al lado se abrió de repente, pero no salió nadie. Nos levantamos y nos alejamos. Regresamos a la biblioteca. Pero ya no estábamos solos. Encontramos a más estudiantes, 3 de ellos apiñados cerca de uno de los escritorios. Nos miraron al entrar, pero con la misma rapidez apartaron la mirada. Nos sentamos frente a ellos. Intentamos hablar con ellos, preguntándoles cómo estaban. Pero solo nos dieron respuestas breves antes de volver a su grupo. Susurraban entre ellos con enormes sonrisas, claramente intentando contener la risa. De vez en cuando nos miraban y su risa subía de tono, se volvía más estridente. Pronto se rieron a carcajadas. Lágrimas brotaban de sus ojos, golpeando la mesa con los puños. Al final nos pusimos furiosos y les gritamos, preguntándoles qué carajo se suponía que era tan gracioso. Fue como si les hubieran dado un toque y se quedaron en silencio, con la mirada fija en el odio. Uno de ellos me miró fijamente y me preguntó si recordaba lo que pasó durante la acampada en Colorado. Les pregunté de qué demonios estaban hablando. ¿No recuerdas la cabaña?, respondió el tipo. Y eso bastó para que mi cerebro conectara las cosas. Un torrente de recuerdos me inundó. Recuerdos que habían estado reprimidos por alguna razón. Me levanté de inmediato y salí furiosa de la biblioteca. Detrás de mí, oí que volvían a reír. Rachel y Amira me siguieron, preguntándome qué era aquello. Les dije que ahora recordaba dónde había visto esa máquina. No sé exactamente cuántos años tenía. Quizás en mis primeros años de adolescencia. Estábamos en nuestro viaje familiar anual de campamento en las montañas. Éramos mis padres, mi hermano Derek y yo. Una noche, Derek y yo caminábamos por el bosque mientras nuestros padres preparaban la cena. Era de noche, y el cielo se teñía de un rojo anaranjado brillante mientras el sol se preparaba para ponerse. No nos alejamos mucho del campamento. Conocíamos bien el bosque, pero no lo suficiente. Y no éramos tontos. Por eso nos sorprendió encontrar una cabaña en medio de un claro. Habíamos inspeccionado la zona tan a fondo antes de elegir un sitio donde acampar que era casi imposible no encontrarla en el proceso. Pero allí estaba. Lo que nos pareció extraño fue lo bien cuidado que parecía estar. La madera aún no se había podrido, la pintura estaba impecable y las ventanas estaban limpias. Incluso había flores creciendo en varias macetas de colores alrededor de la entrada. Si hubiera parecido una película de terror en lugar de la residencia de ancianos de una abuela, seguro que habríamos ido corriendo a contárselo a nuestros padres. Pero en lugar de eso, nos picó la curiosidad. Mordimos el anzuelo. Nos acercamos a la puerta y nos dispusimos a tocar, solo para descubrir que ya estaba entreabierta. En ese momento, recuerdo sentir un viento fresco que salía de la rendija. No me gustó. Me asustó. Le dije a Derek que nos fuéramos, pero me hizo un gesto para que no me molestara y empujó la puerta hasta el fondo. El interior del lugar no coincidía con lo que habíamos visto afuera. Estaba completamente vacío. Es decir, era solo una habitación grande. Sin puertas, sin escaleras que condujeran a un segundo piso, a pesar de tener un balcón arriba. Paredes desconchadas, polvo cubriendo todas las superficies, un fuerte olor a naftalina. Todo era un rotundo no. Lo único que había dentro era la máquina. Estaba ahí, a pocos metros de la entrada. Del tamaño de una pelota de baloncesto. Una vez más, le imploré a Derek que saliera de allí. Pero no me escuchaba.
Parecía paralizado por la cosa, con los ojos clavados en ella como si fuera la cosa más fascinante del mundo. Casi parecía estar en trance o algo así. Me asustó muchísimo. Intenté arrastrarlo, pero era como si tuviera los pies pegados al suelo. Tuve que sacudirlo durante más de un minuto para que por fin despertara. Regresamos a nuestro campamento. Recordar lo siguiente me llena de culpa y arrepentimiento. Nunca les contamos a nuestros padres sobre la cabaña. No había nadie dentro. Así que no había peligro, ¿verdad? Nos olvidamos de ello, cenamos y nos acostamos. Me desperté en mitad de la noche y vi que Derek ya no estaba en su saco de dormir. Lo busqué con la mirada y finalmente lo vi desaparecer entre los árboles. Tomé mi linterna y lo seguí. Pero iba rápido. Empecé a correr, llamándolo y preguntándole a dónde demonios iba. Lo perseguí hasta la cabaña, pero ya había entrado cuando llegué al claro. La puerta estaba abierta de par en par y una luz tenue emanaba del interior. Disminuí el paso. Realmente no quería seguirlo adentro, pero seguí acercándome poco a poco. Estaba a solo unos metros cuando un hombre apareció en la puerta, casi provocándome un infarto. Parecía tener unos 70 y tantos, era altísimo y estaba enfermizamente delgado. Gruesas venas negras le abultaban las manos y los brazos. Vestía un traje andrajoso y esbozaba una sonrisa forzada, con la boca llena de dientes grandes y falsos. Me saludó con la mano antes de cerrar la puerta de golpe. Corrí de vuelta al campamento y les conté a mis padres lo sucedido. Mi papá agarró su escopeta mientras mi mamá empezaba a recogerlo todo. Lo llevé al claro y me dijo que volviera a esperar con mi mamá antes de irrumpir en la casa y tirar la puerta abajo. Esperamos unos 15 minutos antes de que regresara, con Derek en brazos. Siguió cargándolo mientras bajábamos la montaña en la oscuridad. Recuerdo que miraba por encima del hombro cada pocos segundos. Nadie dijo una palabra. Ni siquiera cuando llegamos al estacionamiento, nos subimos al auto y empezamos a conducir. Intenté hablar con Derek, pero no respondía, estaba completamente fuera de sí. Tenía la mirada vidriosa, una mirada que me aterrorizó. Por supuesto, mi madre y yo le suplicamos a mi padre que nos diera respuestas. Pero no me las dio. Permaneció en completo silencio hasta que llegamos a casa. Nos dejó a mi mamá y a mí antes de decirnos que llevaría a Derek al hospital. No explicó para qué. Derek nunca regresó a casa. Permaneció en el hospital unos meses hasta que lo trasladaron a otro centro, bajo el cuidado de especialistas, como me dijeron. No sabía qué significaba entonces y sigo sin tener ni idea. Nunca volví a ver a mi hermano. Mi padre nunca me explicó lo que vio en esa cabaña. Como pueden imaginar, me volvió loco con el paso de los años. Ansiaba respuestas con tanta desesperación, que intenté volver a las montañas varios años después. Nunca volví a encontrar esa cabaña. Y cuando mi padre descubrió lo que había hecho, me envió a un psiquiatra llamado John. Creo que era psiquiatra. No recuerdo bien su título. Pero supongo que hizo un gran trabajo porque terminé reprimiendo todo el asunto, reemplazándolo con una secuencia falsa de recuerdos. Mi hermano enfermó gravemente poco después de nuestro viaje. Nunca se recuperó. Esta es la historia que me ha estado dando vueltas en la cabeza todos estos años. Y, francamente, creo que me fue mejor. Fue horrible recordarlo de repente. Supongo que debí de parecer bastante mortificada porque Rachel se acercó e intentó consolarme. Me dijo lo mismo que John. Que no era mi culpa. Que no podía haber hecho nada. No le creía a John entonces y no le creía a Rachel ahora. Pero aún así agradecí el esfuerzo. El pasado era el pasado. Fue un esfuerzo desperdiciado dándole vueltas. Amira, en cambio, no había dicho nada. Simplemente me miraba con expresión confundida. Al cabo de un rato, me preguntó algo. ¿Estás seguro de que eso pasó? Le pregunté por qué me preguntaba eso. Porque estamos en el infierno, respondió ella. Quieren que pienses eso.
Quieren que pienses todas las cosas horribles imaginables. Rachel puso los ojos en blanco y le pidió que parara. No es cierto. No es productivo, explicó. Simplemente deja de hacerlo. Nunca estuve en esa playa, continuó Amira, ignorándola. No había ningún hombre. No tenía primo. Nada de eso pasó. Le pregunté por qué había cambiado de opinión de repente. Porque antes parecía tan convencida de que esto era algo que realmente le había sucedido. Porque el diablo está aquí, respondió ella. Rachel le preguntó si eso se suponía que era una metáfora o algo así. No. El diablo está aquí ahora mismo. Puedo verlo. Ella señaló hacia algún lugar detrás de nosotros. Rachel y yo nos dimos la vuelta. Al principio no veíamos nada. Solo era un pasillo oscuro. Pero luego se nos acostumbraron los ojos y pudimos distinguir una cabeza asomando por una de las taquillas abiertas. Le pregunté a Amira cómo sabía que era el diablo. Dijo que le hablaba. Pero no con palabras. Que intentaba provocarla. Intentaba infundirle miedo. Si ese es el diablo, ¿por qué sonríes? Preguntó Rachel. ¿No deberíamos alejarnos de él? No escaparemos de él. Pero tampoco tenemos por qué tenerle miedo. Porque eso es lo que él quiere. Su sonrisa se ensanchó. Simplemente no le des lo que quiere. Y estaremos bien. Rachel negó con la cabeza. ¿De qué carajo estás hablando? Agarró la mano de Amira e intentó apartarla del pasillo. Pero ella no se movía. De repente, todas las puertas de los casilleros se abrieron a la vez. Nos quedamos paralizados, mirando fijamente la oscuridad. Por favor, susurró Rachel, con la voz temblorosa. No hagas esto. Vámonos. Amira seguía sonriendo. No tengo miedo. Rachel negó con la cabeza y me miró. Corran, dijo. Y así lo hicimos. No oímos pasos detrás de nosotros, pero podíamos oír a Amira gritando a todo pulmón para que el diablo viniera a buscarla. Que no tenía miedo. Duró solo unos segundos antes de que se quedara en silencio. No sabíamos muy bien a dónde ir y ningún sitio parecía especialmente seguro. Había otra biblioteca en el segundo piso, pero tendríamos que cruzar el puente para llegar. Así que la evitamos. Decidimos ir al patio de comidas, que también estaba en el segundo piso, pero justo al otro lado. Cuanto más nos acercábamos, más olíamos a carne quemada en el aire. Algo que se intensificaba exponencialmente con cada paso. Pronto el aire se oscureció con humo rancio. Nos subimos las camisas hasta la nariz y echamos un vistazo desde la esquina que daba a la cancha. Vimos a 5 o 6 de nuestros compañeros sentados en círculo frente al metro. Entre ellos yacía lo que parecía un cadáver carbonizado. Lo miraban fijamente, sentados tan cerca de las llamas que deberían haberse asfixiado. Los estudiantes se mecían lentamente, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el techo. Hacían movimientos extraños y espasmódicos con las manos. Tenían los dedos horriblemente doblados y retorcidos. Entonces parpadeamos y el fuego desapareció. No le echaron agua, nada que lo sofocara. Desapareció. En un instante. Inexplicablemente borrado del universo. Los estudiantes dejaron de moverse y nos quedamos allí en un silencio sepulcral hasta que la figura quemada y humeante se incorporó sola. Y entonces nos dimos cuenta de lo grande que era, con sus hombros alzándose mucho más allá de sus cabezas. Nos dimos la vuelta y retrocedimos tan silenciosamente como pudimos. Ahora mismo nos refugiamos en un aula cualquiera. Parece seguro aquí. Pero con todo lo que ha pasado, quién sabe cuándo cambiará. No podemos quedarnos aquí para siempre. Necesitamos encontrar una solución. Decidimos subir al tercer piso.
No sabíamos qué esperábamos encontrar, pero ¿a dónde más podíamos ir? El tercer piso consistía principalmente en aulas más pequeñas, una oficina administrativa y un pequeño bar estudiantil escondido en una esquina. Nos dirigimos al bar, suspirando aliviados al encontrarlo vacío. Me senté en la barra mientras Rachel se acercaba y empezó a servir 2 rones con cola. Ambos con más ron que cola. Se sentó a mi lado, se terminó la bebida de un trago y luego se cubrió la cara con las manos. Me preguntó si creía que Amira tenía razón. Si de verdad estábamos en el infierno. Di un sorbo a mi bebida y le dije que no. Pero que tampoco tenía explicación para lo que esto podría haber sido, sino el infierno. Que ni siquiera podía creer lo que estaba pasando. Que todo parecía tan surrealista. Que no estaba del todo convencida de que no fuera un sueño. Rachel dijo que no podía haber sido un sueño. Así que le pregunté qué creía que era. Después de pensarlo un rato, dijo que quizá todos habíamos tenido muy mala suerte. Estábamos marcados para sufrir a manos de alguna fuerza cósmica incognoscible por razones que nunca debimos entender. Asentí y me preparé otra bebida. Ella me miró. ¿Crees que todavía tenemos alguna posibilidad de salir de aquí?, preguntó. Le dije que, aunque no lo supiera, no lo habría admitido. Que era mejor ser optimista y delirante que rendirse. Ella sonrió y dijo que le había gustado esa respuesta. Y que más me valiera no volverme loco con ella o me mataría. Le dije lo mismo y cogimos unos cuchillos del armario que estaba detrás de la barra y nos aventuramos a salir de nuevo. Mientras caminábamos, Rachel me preguntó si parecía más oscuro ahora. Lo pensé detenidamente. Apenas se notaba, pero lo noté. Y de una forma extraña. No era como si las luces se hubieran atenuado. Más bien, algo las estaba sofocando. El aire simplemente parecía más denso, más pesado. Como si algún elemento intangible lo agobiara. Descubrimos su origen cuando caminamos hacia el atrio y miramos por encima de la barandilla de los pisos inferiores. Al principio, nos costó entender lo que veíamos. Parecía que el primer piso había quedado completamente sumergido en el vacío. Solo un manto de penumbra se extendía casi hasta la mitad del segundo piso. Gruesas espirales oscuras se elevaban como humo, extendiéndose gradualmente por el aire. Pero a diferencia del humo, se sentía frío. Poco a poco, respirar se hacía más difícil, el aire se saturaba con un hedor inescrutable. Algo punzante, penetrante, metálico. Como si un viejo botiquín hubiera sido rociado con sangre y luego prendido fuego. Entonces notamos que ascendía. Se acercaba a nosotros. No solo el humo, sino la oscuridad misma. Como si lo bombearan desde algún lugar. No se movía rápido. Pero eventualmente nos alcanzaría. Nos apartamos de la barandilla y nos miramos fijamente como si el otro pudiera tener una respuesta. Lo cual, por supuesto, ninguno de los dos tenía. El pánico golpea con más fuerza cuando el tiempo se convierte en tu enemigo. Cuando la amenaza es tan ominosa, pero aún indefinida. ¿Qué pasaría cuando nos alcanzara? Estábamos decididos a no averiguarlo. Respiramos hondo varias veces y luego optamos por un enfoque puramente lógico. La oscuridad se acercaba a nosotros. Entonces, ¿cómo podríamos escapar de ella? Ascendiendo nosotros mismos, dijo Rachel. Estaba a punto de preguntarle cómo hasta que me di cuenta de a dónde quería llegar con esto. La sala de mantenimiento. La escotilla. La suciedad. En teoría, podría ser una salida. Quizás la única. Simplemente no me gustó. No me entusiasmaba. Me preguntó si tenía alguna otra sugerencia. Le dije que no. Intenté pensar en algo, pero mi cerebro no daba con la solución. Miré hacia atrás por encima de la barandilla. La oscuridad seguía aumentando. Cada vez más cerca. Y ahora pude ver algo sobresaliendo de allí.
Era una cabeza gigantesca conectada a un tallo grueso, oscuro y viscoso, que a su vez estaba conectado a quién sabe qué. Flotó un rato antes de aparecer para mirarnos. Era la cabeza de Jason, hinchada hasta unas 10 veces su tamaño habitual. Su piel se había vuelto de un morado oscuro que parecía doloroso, sus ojos inyectados en sangre y casi desorbitados. Tenía la boca abierta, la mandíbula tan flácida que parecía dislocada. Emitió un croar estridente y horrible. Algo tan inhumano que la mera exposición me indujo un miedo que nunca antes había sentido. Había algo dentro de su boca. Parecía una araña pálida con la cabeza de un anciano arrugado. Se arrastraba por su lengua. Miraba hacia arriba y sonreía de vez en cuando. De repente, la idea de arrastrarse por la tierra no parecía tan mala. Retrocedí y le dije a Rachel que teníamos que ir a la sala de mantenimiento cuanto antes. Debí de ponerme bastante asustada porque me preguntó qué había visto ahí abajo. Le dije que no quería saber nada. Que alimentar su curiosidad no valía la pena. Decidió mirar de todos modos. Segundos después, ambos estábamos corriendo. La sala de mantenimiento estaba al otro lado del edificio. Pero si nos movíamos rápido, podíamos llegar en solo unos minutos. El problema era que no podíamos movernos muy rápido. El aire se había vuelto tan denso que casi nos ahogamos. Tuvimos que inhalar varias bocanadas grandes solo para obtener suficiente oxígeno para avanzar unos pasos. Y ese era otro problema. El aire en sí era tan extremadamente áspero que nos quemaba la garganta y la nariz. El humo era tan denso que era difícil mantener los ojos abiertos más de unos segundos antes de que empezaran a escocernos terriblemente. Y por si fuera poco, la luz se había reducido a una fracción de su brillo original. Era difícil saber a dónde íbamos. Pero la desesperación es una fuerza muy poderosa. Estábamos convencidos de que bastaba con llegar a la sala de mantenimiento para librarnos de esta pesadilla. Y no necesitábamos racionalizarlo. El miedo a convertirnos en una de esas cabezas grotescas e hinchadas era lo suficientemente visceral como para impulsarnos. Claro que no fue fácil. De hecho, nunca pensé que algo pudiera ser tan insoportable. Cuando caí de rodillas con un fuerte pinchazo en el pecho, Rachel me ayudó a levantarme. Y cuando le pasó a ella, hice lo mismo. Antes de salir del atrio, eché un último vistazo por encima de la barandilla y descubrí que a la cabeza de Jason se le habían unido una docena más. Todos rostros vagamente familiares, hinchados y transformados en una versión horrenda de quienes una vez fueron. Ahora la oscuridad había llegado al segundo piso. Para cuando doblamos la esquina que conducía a la sala de mantenimiento, estábamos demasiado cansados para ponernos de pie, incapaces de hacer mucho más que arrastrarnos. Aún así, nos impulsamos hacia adelante, con los pulmones doloridos y los ojos ardiendo. Apenas podíamos ver el contorno de la puerta y estábamos tan cerca. Y entonces no pudimos ver nada en absoluto. No importaba, porque ya no podíamos abrir los ojos sin sentir como si cientos de agujas nos los clavaran a la vez. Ahora, cada respiración que intentábamos tomar parecía atascarse en nuestras gargantas. Como si el aire se hubiera convertido en cemento. Nos vimos obligados a contenerlo. No podíamos estar a más de 1 metro de distancia, así que seguimos arrastrándonos, tanteando la pared hasta encontrar la puerta. Mientras buscábamos el picaporte, oímos ese croar resonando en las paredes. Mucho más fuerte ahora. Como varias voces al unísono. Unas voces que sonaban peligrosamente cerca. Mi cabeza se inundó de imágenes de esas cabezas hinchadas flotando hacia nosotros con sus bocas abiertas. Las criaturas araña listas para saltar sobre nosotros y hacer quién sabe qué. Pero logramos abrir la puerta antes de que nos alcanzaran. Una vez dentro, la cerramos de golpe sin pensarlo. Estaba completamente oscuro. Pero ahora podíamos respirar. Ahora sí que podíamos abrir los ojos. Saqué mi teléfono y encendí la linterna, casi esperando encontrar alguna monstruosidad mirándonos fijamente en la oscuridad. Pero no había nada. Estábamos solos.
Nos dimos un respiro antes de buscar el interruptor de la luz y encenderlo. Aún quedaban restos de humo de cuando abrimos la puerta, pero no tanto como para resultar sofocante. Allí dentro estábamos a salvo. Por el momento. Todavía podíamos oír el croar a través de las paredes, cada vez más fuerte, como si esas cosas supieran exactamente dónde estábamos y nos tuvieran en la mira. Atrincheramos la puerta con cualquier cosa que encontramos. Un escritorio, unas sillas, unos cubos. No sé por qué estábamos convencidos de que serviría, pero supongo que nos proporcionó un poco de comodidad. Ambos respiramos hondo y abrimos la escotilla. Cayeron algunos terrones. Ahora el croar se había convertido en un rugido. Parecía que venía de la puerta. Se oyó un fuerte golpe y la habitación se estremeció. Una de las paredes se quebró. Nos miramos. Última oportunidad para echarnos atrás. ¿Pero a dónde íbamos? Subimos por la escalera y entramos en la tierra. Nunca en mi vida imaginé cómo se sentiría arrastrarse por el polvo. Pero es difícil subestimar lo miserable que fue la experiencia. El peso de la tierra te aplasta desde todos los ángulos, la tierra fría y húmeda se pega a tu piel, a tu cabello, empapando tu ropa. Agarras bocados de tierra mientras luchas desesperadamente por ascender, cada centímetro exigiendo casi cada gramo de tu fuerza. Y todo el tiempo, aún podíamos oír el croar desde abajo, sintiendo la fuerza rítmica de algo golpeando contra el techo. Como un tambor resonando en la tierra. En algún momento, sonó como si algo hubiera destrozado el techo. Seguimos subiendo. Perdí la noción exacta de dónde estaba Rachel, pero la oía forcejear cerca. No estoy seguro de cuánto tiempo gateamos. Puede que solo fueran unos minutos, pero también podría haber sido una hora. Nunca había sentido los brazos tan pesados. Nunca había sentido tanta tensión en los pulmones. El hedor y el sabor a metal, minerales y tierra eran tan abrumadores que me vi obligado a tragar el vómito. A veces sentía que algo me mordía la piel y agitaba las extremidades hasta que se detenía. Pero por muy mal que se pusiera, no me detuve. No era una opción. Moriría de agotamiento antes que aceptar el destino que nos aguardara allá abajo. Fue como un éxtasis cuando por fin vi la luz. El olor a aire fresco era dulce, tan cálido que se sentía como una manta agradable y seca contra mi piel fría y húmeda. Subí el resto de mi cuerpo a la superficie justo cuando mis músculos se rindieron para siempre. Me dejé caer al suelo, recuperando el aliento, saboreando el alivio. Después de un rato, encontré la energía para incorporarme. Estaba en un bosque. Uno extraño. Los árboles eran como rascacielos, troncos extremadamente gruesos, altísimos, que se alzaban hacia el cielo. Las ramas formaban un zigzag, entrelazándose entre sí para formar un patrón extraño pero hermoso. Las plantas a mi alrededor eran raras pero impresionantes a la vez. Hongos gigantescos que latían con luz de neón, arbustos coloridos con orbes gelatinosos incrustados, flores de más de 2 metros de altura con protuberancias similares a tentáculos que se movían con la brisa. A mi alrededor se oían ruidos extraños provenientes de criaturas ocultas. Tenía la sensación de que todos eran conscientes de mi presencia. Simplemente no querían ser vistos. Pero el lugar no parecía peligroso. De hecho, era tranquilo. Estaba tan ocupado dejándome llevar por la emoción que me había olvidado de Rachel. Todavía no se lo había inventado. Pensé que tal vez se había desorientado y había empezado a arrastrarse en la dirección equivocada. Intenté llamarla. Al no obtener respuesta, empecé a excavar de nuevo. Pero no tuve que ir muy lejos. Pronto su cabeza emergió de la tierra. Tenía la cara cubierta de barro, y en las pocas zonas donde no lo estaba, pude ver que su piel se había puesto roja como un tomate. Tosía, tenía arcadas violentas. Me arrastré hasta allí y la ayudé a salir. Se arrodilló y vomitó con fuerza antes de vomitar un montón de tierra y vómito. Se limpió la tierra de la cara mientras jadeaba. Vi lágrimas rodar por sus mejillas. Lágrimas de felicidad. Ella estaba sonriendo.
Pero no nos detuvimos. No había garantía de que esas cosas no nos siguieran. En cuanto recuperamos fuerzas, elegimos una dirección al azar y empezamos a caminar. El suelo de tierra blanda pronto dio paso a hierba más firme. Al cabo de un rato, encontramos un sendero artificial. Había un árbol frente a él con lo que parecía una gran flecha roja pintada con aerosol en el tronco, apuntando a la izquierda. Debatimos si debíamos seguirlo o no. Rachel argumentó que podría haber sido una trampa. Yo argumenté que era una migaja dejada por alguien que había estado en una situación similar a la nuestra. Discutimos durante mucho tiempo, cambiando de posición cada tanto, hasta que finalmente decidimos que nuestra mejor opción era simplemente seguirlo. Resultó ser una buena decisión. Primero nos condujo a un arroyo con agua tan pura, tan cristalina, que casi nos dio pena usarla para lavarnos la piel y la ropa. Había otro mensaje pintado con aerosol en el césped frente a él. Potable. El agua estaba fría y suave al bajar por nuestras gargantas. Sabía vagamente a miel. Luego continuamos el camino. Cada vez que se bifurcaba en varios caminos, siempre había una flecha pintada en algún lugar para guiarnos. Mientras caminábamos, nos topamos con varias criaturas diferentes. Todas guardaban cierto parecido con animales e insectos que ya habíamos visto. Pero no del todo. Sus colores eran más brillantes, su piel y pelaje mucho más luminosos, su anatomía más hermosamente intrincada que cualquier otra que conociéramos. Un marcado contraste con el infierno del que acabábamos de escapar. Contamos 22 flechas antes de llegar finalmente a una pequeña cabaña en un claro. Supongo que la mejor manera de describirlo era rústico. Una estructura sencilla, de aspecto algo caótico, pero curiosamente acogedora a la vez. Nos acercamos a la puerta principal, todavía algo recelosos de entrar. Nos miramos y llegamos a un acuerdo tácito. Que podíamos hacerlo. Que ya habíamos llegado tan lejos. Llamamos. Como nadie respondió, probamos el picaporte. Dentro olía a madera, café y cigarrillos. El lugar era básico, salvo por un pequeño escritorio. Había alguien sentado en la silla detrás, durmiendo con la cara hacia el techo y la boca abierta. Un joven rubio despeinado llevaba chaqueta y vaqueros. Un rifle estaba sobre su regazo, con un dedo aún firme en el gatillo. Tenía una mano vendada. Sobre el escritorio había una colección de papeles, bolígrafos, cuadernos, cuchillos, cajas de munición y una taza humeante. No intentamos despertarlo de inmediato, pues corría el riesgo de asustarlo y que nos llenara de plomo. Pero no fue necesario. Al poco rato sonó el despertador y se despertó sobresaltado. Al vernos, gritó y empezó a manipular el rifle tanto tiempo que podríamos haber corrido y arrebatárselo si hubiéramos querido. Pero no lo hicimos. Una vez que lo tuvo bien sujeto, se levantó y nos apuntó. Levantamos las manos. Él nos miró fijamente un rato antes de bajarlas, dejando escapar un suspiro de alivio. Gracias a Dios, dijo. Lo siento, es que hace mucho que no viene nadie. No me lo esperaba. Entonces sonrió. Me alegra verte, dijo. Es decir, no me alegra que estés aquí. Pero a veces me siento muy solo. Me alegra hablar con alguien. Le preguntamos dónde demonios estábamos. Negó con la cabeza y respiró hondo. Mentiría si te dijera que entiendo algo de esto, dijo. Pero te contaré lo que pueda. Solo prepárate para escuchar. Tardará un poco. Se dirigió a un mostrador al fondo de la sala, donde había una olla con un líquido negro humeante. Sirvió 2 tazas y luego regresó para entregarnos una a cada uno. Café negro con miel y alcohol puro de grano, nos dijo, antes de volver a sentarse. Primero lo primero. Necesito saber dónde estaban. Le preguntamos qué quería decir. O sea, ¿dónde estabas cuando te quedaste atrapado? ¿Dónde empezó toda esta locura?
Estaba en un estacionamiento, preparándome para salir del trabajo. Le dijimos que estábamos en una universidad, lo cual pareció decepcionarlo. Dijo que era aburrido. Que alguien llamado Anson había estado en un manicomio abandonado en una remota isla ártica. Un periodista que intentaba descubrir pruebas de experimentos clandestinos del gobierno. Imagínense la mierda que tuvo que pasar. Le preguntamos quién era Anson. Metió la mano en el bolsillo y sacó una caja de cigarrillos de aspecto antiguo. Encendió una cerilla, dio unas caladas y respondió. Es un superviviente. Todos lo somos. Y ahora ustedes dos también.